Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Abrazo grande para todos. Bienvenidos otra vez a este canal de YouTube que es en realidad de ustedes y donde hablamos de la selección Colombia. Por fin, la lista o la prelista, porque hay dos jugadores que se van a caer de este listado, de este llamado, para la Copa América. La acaba de entregar Néstor Lorenzo, 28 nombres para afrontar los dos amistosos previos, amistosos de preparación y después, como lo decimos, si no hay ningún tema físico, dos de estos, por decisión técnica, no van a estar en la Copa América. De entrada les pregunto, ¿qué le pareció? Pulgar arriba, pulgar abajo, semáforo en verde, en amarillo o en rojo para este llamado del entrenador de la selección Colombia. Una Copa América que genera, por supuesto, mucha expectativa y a la que nos vamos con BetPlay. Ustedes saben, quedan 2 días nada más para participar. Apuestas desde 2.000 pesitos y tienen chance de irse al partido entre Colombia y Brasil de la tercera jornada de la fase de grupos. Además, los tratan como reyes. No es solo ir a la Copa América, sino ir a ese partido y con una experiencia de verdad, que no van a olvidar. Arranquemos entonces. Arqueros. Camilo Vargas, que creo que es el arquero titular de la selección Colombia, indiscutiblemente. Verde, para mí, sin ninguna discusión. Creo que es el tiempo de Camilo Vargas. Lo ha demostrado y Néstor Lorenzo le ha entregado esa responsabilidad con un grado alto de coherencia futbolística. Está también David Ospina y Álvaro Montero. No está Kevin Mier. Y aquí yo tengo el primer reparo. Creo que Kevin Mier es el llamado a futuro a ser el arquero titular de la selección Colombia y para mí debería estar, al menos en esta lista de 3 jugadores en la posición, por encima de los dos, por encima de Álvaro Montero y de David Ospina. Para mí Montero es amarillo porque yo lo tenía como el tercer arquero de la selección y David en rojo. Yo entiendo que el tema del liderazgo, del acompañamiento, de lo que puede implicar del otro lado de la línea de cal, es quizá el argumento de el profesor Néstor Lorenzo, pero mis arqueros, y se los compartí en un video anteriormente, eran Camilo Vargas, Kevin Mier y en tercer lugar Álvaro Montero, entendiendo que no está en su mejor versión, pero que es un poco más joven y que es un arquero también de proceso de selección Colombia. Defensas entonces, tenemos por la derecha a Daniel Muñoz, verde absoluto. Es un hombre que se fue al fútbol de Inglaterra y ha logrado corresponder a la expectativa y a un nivel de exigencia muy alto en el Crystal Palace durante esta temporada. Va a ser, si no ocurre algo extraordinario en temas físicos, el titular de la selección Colombia como lateral por derecha. Tengo ahí también a Santiago Arias, verde, para mí es Santiago. Creo que en la lucha final por la posición estaba entre él y Juan David Mosquera. Al final Santiago, con la regularidad en el fútbol de los Estados Unidos que también tiene Juan David y aportando cosas desde su liderazgo, porque yo creo que es importante tener algunos líderes, no todos los del pasado, pero sí algunos, y en esa posición específicamente, donde la competencia es un poquito menos marcada, me parece que está bien la presencia de Santiago Arias. Laterales por izquierda tenemos a Deiber Machado, para mí verde. Creo que merece el llamado Deiber Machado, más allá de que pues no lo tenía yo en la consideración anterior y tenía a Cristian Borja y me sorprende un poquito la ausencia de Cristian Borja, pero les decía también en ese video, son 3 alternativas y creo que el principal tiene que ser Johan Mojica, que va a ser seguramente el lateral por izquierda titular de la selección Colombia. Y a los otros dos los veo realmente muy parejos. Defensas tenemos a Carlos Cuesta, verde, creo que además debería ser titular en los partidos más importantes de la Copa América con la selección Colombia. Tenemos a Davinson Sánchez, que para mí es amarillo. Yo creo que Davinson está en un mejor momento respecto a cómo terminó campeonatos anteriores. Le ha venido bien irse al fútbol de Turquía y ha tenido continuidad, algunos partidos interesantes con el Galatasaray. No lo tengo como para titular, pero tampoco voy a hacer un escándalo porque esté en la lista final para la Copa América. John Hanner Lucumí, verde y para mí titular en los partidos más importantes de la selección Colombia en Copa América, haciendo pareja con Carlos Cuesta. Jerry Mina, que yo lo había incluido realmente, porque creo que lo de Jerry en el fútbol italiano ha sido bueno, porque ha encontrado continuidad, su entrenador le ha entregado además la cinta de capitán, está jugando, está marcando diferencia desde su posición, aporta goles, que creo que eso también le suma puntos para los entrenadores a la hora de estructurar la lista o las listas de Selección Colombia, y para mí, Berti. Y Gerson Mosquera, que creo que es un acierto absoluto. Es un hombre que estos 6 meses en el fútbol español ha demostrado cosas muy buenas, jugando además en distintas posiciones, en línea de 3, en línea de 4, jugando como central, jugando como lateral. Es un jugador muy interesante y me alegra mucho que esté Gerson Mosquera, el hombre del Villarreal, o cedido al Villarreal durante esta temporada. Volantes, tenemos, bueno, esto
acaba de salir, entonces no lo he organizado todavía en volantes de primera línea, de segunda línea, vamos armándola acá. Entonces, James Rodríguez, para mí verde, yo lo decía y mucha gente se molestó, ¿por qué James Rodríguez? La misma historia de siempre, la misma rosca, no está jugando en Sao Paulo. En el último mes no ha tenido tanta continuidad, es cierto, con los últimos dos entrenadores de Sao Paulo, no la ve, no la huele, se va a ir de Sao Paulo seguramente, pero el James Rodríguez de la Selección Colombia es distinto, ofrece cosas diferentes al equipo nacional, me parece que ha entendido que las dinámicas de liderazgo en Colombia han venido cambiando, que ya la selección no gira en torno a su fútbol, pero desde ahí puede aportar muchas cosas y lo hemos visto en los partidos recientes, en eliminatorias, en amistosos, más allá, vuelvo y lo digo y hay gente que se enoja con esto, pero la realidad de clubes de James Rodríguez es muy cuestionable, pero en la selección sigue siendo un jugador que aporta y yo lo tenía en mi lista, tengo que ser coherente con eso y por eso verde para James Rodríguez, acá seguramente mucha gente se alborota. Jefferson Lerma, verde también. Creo que es un volante de características distintas a otros jugones que tenemos, más allá de que pues tiene esa capacidad Lerma de conectar con la estructura ofensiva. Es quizá de los que tenemos el más agresivo en marca, el perro de presa, el que va, pega, muerde, persigue. Y para el 4-3-3 de la Selección Colombia creo que puede ser un interior bien acompañado, o más que un interior, el volante 5 bien acompañado por dos interiores, y lo tenía también en mi lista inicial a Jefferson Lerma. John Arias, verde absoluto, líder futbolístico de la selección, un hombre llamado a marcar diferencia, llamado a brillar en esta Copa América. Jorge Carrascal, verde, me alegra, lo tenía también. Creo que estaba buena esa lucha entre jugadores de características similares, James Rodríguez, Jorge Carrascal, Yasser Asprilla. Al final el que se termina cayendo es Juan Fernando Quintero. Pero lo de Carrascal me parece bueno. Creo que es uno de los descubrimientos de esta era Néstor Lorenzo. Descubrimiento entre comillas, porque evidentemente sabíamos quién era Carrascal. Lo habíamos visto ya en la selección preolímpica, por ejemplo, de Arturo Reyes, que no logró clasificar a esos Juegos Olímpicos. Pero creo que ha tenido cierta relevancia en este nuevo proceso de la selección Colombia. Y me parece que está bien que esté Jorge Carrascal. No, sí está Juan Fernando Quintero, yo lo había sacado, está Juan Fernando Quintero, llamó a los cuatro, ahí hay una sorpresa, en la convocatoria anterior los tuvo a los cuatro, yo creí que alguno se caía, para mí es rojo Juanfer, futbolista tremendo, con una capacidad de entender el juego superior a muchos otros, pero creo que su momento en el fútbol argentino está jugando, es cierto, no está lesionado, pero quizá le hubiera dado posibilidades a otros jugadores en otra zona, porque evidentemente aquí tenemos alternativas. Vamos a ver si al final, en la lista de 26, se quedan los cuatro. Kevin Castaño, verde, otro de los grandes descubrimientos de la selección Colombia. Se fue a Rusia y allá pues ya no lo tenemos tanto en el radar porque no hay competencias internacionales, porque no podemos verlo tan seguido como lo vemos aquí en el fútbol mexicano, pero en la selección sigue demostrando que es importante. Verde absoluto para Kevin Castaño. Mateus Uribe, no, yo no lo hubiera considerado, para mí es rojo. Creo que hay mejores alternativas en esa posición. El caso de Juan Camilo Portilla, por ejemplo, que viene haciendo méritos en el fútbol internacional. Seguramente por la cota de experiencia lo considera también Néstor Lorenzo. Richard Ríos, verde absoluto. Jugador que ha venido ganando protagonismo en Palmeiras, uno de los equipos con mejor nómina en el continente, y aún así ha tenido chance Ríos. Y cuando ha entrado en la selección ha dejado muy buenas sensaciones. Es más, yo le decía a mis compañeros esta semana, para el primer partido de la Copa América ante Paraguay arranco con Kevin Castaño y con Richard Ríos. Sé que es difícil que eso pase, pero me gustaría ver en algún momento esa combinación. Sebastián Gómez, para mí amarillo, me genera dudas ese llamado de Sebastián Gómez. Ha jugado 15 partidos en lo que va del 2024, teniendo en cuenta Serie B, Copa de Brasil, Campeonato Estadual. Creo que cuando llegó generó un impacto mayor, su equipo ha perdido la categoría, se fue a la B, y creo que en esa posición de volantes de primera línea hay otros nombres, ya mencioné algunos, que me parece que deberían recibir esa consideración por encima de Sebastián Gómez. Y Yasser Asprilla, verde, absoluto, un talentoso llamado en algún momento a asumir ese liderazgo de la selección, está en el fútbol inglés, ha ganado continuidad participando en algunos goles, en asistencias. Si tuviera un poquito más de capacidad resolutiva a su club en Inglaterra, si tuvieran más puntería los delanteros, probablemente estaríamos hablando de un jugador con un importantísimo número de asistencias, por lo que juega
el futbolista de la selección Colombia que está en la liga inglesa. Delanteros tenemos a John Córdoba, verde, lo tengo de titular para el primer partido, me gustó mucho lo que mostró en ese partido amistoso ante Rumania, además viene con unas muy buenas cifras en el fútbol de Rusia, no está Mateo Casierra y es sorpresa, yo no lo tenía, pero mucha gente sí, porque Mateo ha estado desde el principio y porque es el goleador de la liga rusa y viene de anotar 5 goles, por ejemplo, el fin de semana anterior. John Jader Durán, verde, me alegra que esté John Jader Durán, que recibe oportunidad, hay gente que lo estaba sacando diciendo que no se ha portado bien, que lo que hizo en su club, que borrando las fotos, que se agarró con los hinchas. Está joven, está aprendiendo y me parece que estas oportunidades son buenas para un jugador que futbolísticamente es el más distinto de todos los delanteros que tenemos. Es un jugador muy inteligente, muy capaz también desde lo físico y pensando en lo que viene más adelante. Además está en el fútbol inglés, que no es cualquier cosa, pues me alegra el llamado de John Jader Durán. Luis Díaz, por supuesto. Es un verde absoluto, líder futbolístico de la selección, debe girar el fútbol de la selección en torno a Luis Díaz. Luis Sinisterra también, yo no lo había incluido en la lista anterior porque no tenía certeza de su momento físico. Es un jugador que futbolísticamente no tiene discusión, que quizá el pero es por las lesiones, por la parte física, pero si lo llaman es porque está bien Luis Sinisterra y me alegra que esté, es verde. Miguel Ángel Borja, verde, absolutamente para Miguel Ángel Borja. Tenía el temor de que no lo llamaran, se había quedado por fuera de convocatorias anteriores, pero es muy difícil dejarlo ahora por fuera, un futbolista con las cifras que tiene esta temporada, más allá de que estuvo en Colombia, que hizo parte de esa generación que tuvo dificultades para llevar a la selección Colombia y que al final no lo logró al último mundial, pues de esos que estuvo fue el que más anotó 4 goles y ahora con sus cifras en el fútbol argentino, el goleador del fútbol argentino, marcando además en Copa Libertadores con un promedio de anotación bastante alto, me parece que tenía que estar Miguel Ángel Borja y que hubiera sido escandaloso dejarlo por fuera. Verde para Miguel Ángel Borja. Y Rafael Santos Borré, rojo. Yo a Rafa no lo tengo. Yo sé que este es un gusto de Néstor Lorenzo y muchas de las personas que respaldan la gestión del entrenador, yo también la respaldo, pero eso no me impide ser crítico en algunas cosas y decir que con algunas cosas no estoy de acuerdo. Pues hablan de el aporte colectivo de Rafael Santos Borré. Y es cierto, es un jugador de mucho sacrificio, que recibe de espaldas, que se tira a la banda, que libera el espacio para que alguien que viene desde atrás por ese mismo carril, por ejemplo James Rodríguez, ataque esa posición. Pero a mí me gustan los delanteros que en la selección Colombia sirvan como receptores principales de lo que genera la estructura ofensiva, que estén ahí muy cerca los defensores centrales del equipo rival, y por eso pues ahí tengo una diferencia respecto al llamado de Rafael Santos Borré. ¿Usted cómo lo vio? Haga el ejercicio, dígame, ¿cuántos en verde? ¿Cuántos en amarillo? ¿Cuántos en rojo? Y vamos a ver qué pasa al final y cuáles son los dos que se caen respecto a la Copa América. Me pongo a leerlos a partir de este momento. Chao, gracias, abrazo grande para todos.